Ya, hoy día vamos a ver integrales impropias. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a abordarlo de una manera y en la clase mañana lo vamos a abordar de otra manera. Son dos tipos de insumos que uno ocupa acá. Ya, aquí deberíamos estar viendo el PDF ya. Uy, qué está lento esto. Ahí sí. Ya, entonces, integrales impropias. ¿Qué quiere decir impropias? En general, aquí dice, hemos estado calculando integrales definidas en intervalos que tienen las siguientes características. La función a la que estamos calculando la integral es integrable. Entonces, ¿qué quería decir eso para nosotros? Que era continua por tramos. Ya teníamos una cantidad finita de discontinuidades, entonces a lo más aguantábamos una función que fuera continua eh, por tramos, y además el intervalo de integración es acotado. Era generalmente un intervalo cerrado desde un valor hasta otro valor, un intervalo AB. Entonces vamos a relajar alguna de las dos condiciones, ¿ya? O de repente vamos a relajar ambas condiciones. Ya vamos a tomar funciones que a lo mejor no son continuas y tienen alguna discontinuidad esencial, ¿ya? Esas son las que, por eso veíamos el semestre pasado, practicábamos distinguir entre esos dos tipos de discontinuidades, una removible y otra no removible. Las que son no removibles son las que son continuas por tramos. Esas se pueden arreglar eh, dependiendo del caso, en realidad. Pero hay otro tipo de discontinuidades que son, por ejemplo, cuando se indefine la función. Y esa discontinuidad es esencial. Ahí no se puede hacer mucho. Ese tipo de funciones entonces las vamos a abordar. Ahí van a ser funciones no acotadas. Y en los otros casos, cuando el intervalo de integración sea no acotado. O sea, en vez de tomar un 1 hasta 2, a lo mejor vamos a tomar un 1 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a estar abordando esos dos casos. Y vamos a partir por el primero, que en realidad en la lista que estaba ahí es el segundo. Vamos a hablar de las integrales impropias de primera especie. ¿Ya? Solo van a ser aquellas integrales donde el intervalo es no acotado. O sea, de longitud infinita. ¿Ok? Entonces vamos a estar integrando, por ejemplo, acá abajo está escrito, vamos a estar integrando desde A hasta más infinito. Aplicamos definición infinitamente. ¿Ya? Así que ese límite que está ahí da infinito. ¿Ok? Acá no da un número real. Lo que me da acá no es un número real, es un número infinitamente grande. No puedo poner, esto es un error que uno comete, no puedo poner infinito menos 1, eso no tiene sentido. ¿Ya? Lo que yo sé es que es un valor infinitamente grande. Y si le resto 1, sigue siendo infinitamente grande. A medida que el b crece, ese valor se va haciendo más grande. Y si lo multiplico por 2, sigue siendo aún más grande sin ningún tope. ¿Ya? Así que por eso puedo decir que el resultado de este límite es efectivamente infinito. Más infinito. ¿Ya? Sube la gráfica, así que el resultado me da hacia arriba. Más infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice uno acá? Que la función, perdón, que la integral diverge. Por lo tanto, la integral de 1 hasta más infinito, de 1 partido en raíz de x, diverge. ¿Ya? La palabra diverge también la abreviamos con que dio infinito. ¿Ya? En los ejercicios en general vamos a estar ocupando o decimos que diverge o le ponemos igual a infinito o menos infinito, da lo mismo eso. En cualquiera de los dos casos diverge. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Ya, avancemos. Otro más. Analice la convergencia de la integral impropia, ahora esta que está acá, y si se fijan tengo una integral donde toma todo el intervalo real, desde menos infinito hasta más infinito, y me voy a dar cuenta que si esto converge o no. ¿Ya? Ojo, y aquí quiero ser súper enfático para que empecemos a analizar la potencialidad de lo que estamos haciendo.
Si esto fuera un ejercicio de área bajo la curva, estaríamos calculando un área infinita, una figura infinita, porque sería... ay, esto es solo como comentario, no tiene nada que ver con el cálculo, pero para que empecemos a ver qué está sucediendo acá. Yo no conozco la figura, 1 partido en x cuadrado más 1. No la conozco, ¿ya? Pero supongamos que es una figura así, ¿ya? Supongamos que es así. Lo que estoy haciendo acá finalmente, si es, la función, es una función positiva, así que tiene sentido que yo la dibuje por arriba del eje X. Si esto lo llevamos al contexto de área bajo la curva, lo que estamos haciendo con esta integral definida es calcular esta área, que por supuesto en la figura se ve que es un área infinita, porque tiene base infinita. Lo estamos haciendo de menos infinito hasta infinito. Entonces aquí van a empezar como ciertas contradicciones lógicas que chocan con lo que uno entiende usualmente. Esta área que está acá, si yo la calculo, hago la integral y me da un número, significa que es una figura infinita, pero sin embargo tiene área finita. ¿Ok? Entonces eso como que es medio contradictorio con la idea usual que tenemos de área, pero funciona perfecto. Puede pasar que una figura infinita hacia los lados tenga área finita. Eso puede pasar. ¿Ya? Así que acá que nos vamos a empezar a meter con los infinitos ahora, hay que tener sumo cuidado de entender bien lo que estamos haciendo y, eh, ¿cómo se dice? Y decirlo bien, escribirlo bien también. Hay que tener mucho ojo con eso. Ya, no, a nosotros nos importa el cálculo. Nos interesa calcular esa integral y darnos cuenta si efectivamente da un número o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es quebrar la integral. Voy a hacer, eh, esto va a ser la integral de menos infinito hasta 0 de 1 partido en x cuadrado más 1, y le voy a sumar la integral de 0 hasta más infinito. ¿Por qué elegí el 0? Podría haber elegido cualquier número, pero elegí el 0 porque cuando vea la antiderivada va a ser más cómodo trabajarla con el 0, después cuando la evalúe. Solo eso. ¿Ya? Entonces ahora tengo esa integral ahí. La función que está dentro no tiene problemas en el intervalo. Si bien es una fracción, esa fracción nunca se indefine, porque abajo siempre es positivo. Así que no tengo riesgo de que la función me provoque problemas. Aquí el problema es que los intervalos son infinitos. Por eso que es de primera especie. ¿Ya? Es el caso más feo de primera especie, que es mala por los dos lados, tiene infinito por los dos lados. Eh, hago la definición. Esto va a ser el límite. En este caso, ahí está el infinito. Entonces voy a hacer, cuando a tiende a menos infinito, de la integral de a hasta 0. Y en la otra integral, por separado, voy a calcular el límite cuando b tiende a más infinito, de la integral de 0 hasta b, de 1 partido en x cuadrado más 1 de x. ¿Ya? Y ahora ambas integrales se convirtieron en integrales normales, integrales definidas, y puedo calcular. Le calculo su antiderivada y la evalúo. Entonces el límite está esperando ahí que pase algo. Calculo la integral, la antiderivada va a ser arco tangente de x, pero evaluada entre a y 0. Y en el otro caso también es la misma, también es arco tangente, pero ahora evaluada entre 0 y b. Ahí, ahí tenemos. Y evalúo. Antes de calcular el límite necesito evaluar. Límite cuando a tiende a menos infinito de arco tangente de 0 menos arco tangente de a, eso, más el límite cuando b tiende a infinito de arco tangente de b menos arco tangente de 0. Y ahí elegí el 0 porque arco tangente de 0 da 0. Me estoy preguntando cuál es el ángulo que le aplico tangente
en el primer cuadrante y me da 0. ¿Cuál es ese ángulo? 0. Así que ese murió, da 0, este también da 0. Así que tengo dos límites. Tengo el límite cuando A tiende a menos infinito de menos arco tangente de A, y tengo el límite cuando B tiende a más infinito de arco tangente de B. ¿Ok? Tengo esos dos límites y tengo que arreglármelas para saber si eso se va a infinito o no, o se va a un número. Entonces aquí, ¿qué deberíamos hacer? Pensar cómo es el arco tangente. ¿Ya? Y aquí un pequeño repaso trigonométrico bien sencillo. Si yo pienso la tangente es una función que tiene este gráfico, así. Y tiene dos asíntotas, en el menos pi medios y en el pi medios. ¿Sí? Cuando me acerco a pi medios, cuando los i suben, se acerca a pi medios, y cuando los i bajan, se acerca a menos pi medios. O al revés, lo podemos pensar. Cuando el x tiende a pi medio, la función explota, se va hacia arriba, y cuando el x tiende a menos pi medio, se va hacia abajo. ¿Ya? Esa es la tangente, ¿ya? Pero nosotros queremos la arco tangente. Y la arco tangente tiene que hacer todo lo contrario. Tengo que girar los ejes. Entonces, voy a borrar este. Voy a borrar este y ahora voy a hacer el mismo gráfico, pero con arco tangente. Y lo único que va a pasar es que están dados vueltas los ejes. Ahora, en vez de tener el pi medios y menos pi medios en el eje X, ahora los voy a tener en el eje Y. Voy a marcar ahí pi medios y menos pi medios. Ahí están las asíntotas, siguen estando ahí. Ya habíamos dicho que cuando el X tendía a pi medios, la función subía, era positiva. Entonces eso significa ahora que cuando el y tiende a pi medios, el x es positivo y explota, se va a infinito. Entonces hace así. Cuando el y tiende a pi medios, el x crece indefinidamente. Y cuando el y tiende a menos pi medios, entonces ahora el x se va a menos infinito. Entonces hace así. Ya, el mismo gráfico de tangente, pero está reflejado. ¿Ya? Se refleja con respecto a una recta de 45 grados. ¿Ya? También lo pueden pensar así. Y ese es el gráfico, ese gráfico del arco tangente. Entonces me sirve mucho, porque acá estos límites van a estar definidos por este gráfico. Por un lado, bueno, ese menos que está aquí, ese menos que está acá lo puedo sacar. Lo puedo dejar afuera. Ahí. Por un lado, ¿qué pasa con el arco tangente de A cuando A tiende a menos infinito? Si me voy hacia allá. ¿A dónde tiende la función arco tangente? Tiende a menos pi medios. Entonces el resultado de acá es menos, el que está afuera, menos pi medios. Y por otro lado, ¿a dónde tiende el arco tangente de B? Cuando el B se va a infinito, entonces ahora estoy haciendo que el B se vaya hacia la derecha. ¿A dónde se va la función? Se pega acá en pi medios. Entonces me dio más pi medios, y eso da en total pi. Y ahí está el resultado. Así que efectivamente la integral converge. Por lo tanto, la integral de menos infinito hasta infinito de 1 partido en x cuadrado más 1 converge. Se puede escribir eso así. Eso significa que converge. Es menor que infinito. Ya da un número. ¿Ya? Eso quiere decir converge. Generalmente lo vamos a estar anotando así, con ese menor que infinito. ¿Ya? Entonces vean la potencialidad de lo que estamos haciendo. Es lo que les conté al principio. Si esto hubiese sido un ejercicio de área bajo la curva, es una curva infinita que provoca una figura, una región infinita. Sin embargo, su área solamente mide pi. Mide 3,1416, bla, bla, bla. ¿Ya? Es súper potente lo que uno está haciendo acá con estas figuras. Como que empezamos a analizar casos que escapan como a la lógica usual. ¿Ya? Con los infinitos hay que tener extremada delicadeza. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No?
Ya, entonces estos son los primeros casos, los que tienen que ver con las integrales de primera especie. Ahora, hay unos casos especiales, una familia de funciones, que uno las trata por separado y ve toda la familia completa de esas funciones. Para mañana, esas funciones van a ser de mucha utilidad. Es como una lista de funciones conocidas que vamos a saber inmediatamente si sus integrales convergen o no. ¿Ya? Y esas integrales se les dice p-integrales. Son las que están acá. Ya vamos a estudiar la convergencia de estas I sub p, que uno las llama p-integrales. ¿Ya? P-integrales. ¿Qué son potencias del X? Dice 1 partido en X a la P. ¿Ya? Y las vamos a integrar desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, el problema está en el intervalo. Es de primera especie porque tiene intervalo infinito. Pero vamos a estudiar todas las que sean entonces potencias del X. 1 partido en X a la P. ¿Ya? Entonces voy a pararme en casos. Primero, sí, en casos. Voy a separarlo en casos. Primero voy a decir qué pasa si es que el P es distinto de 1. Si el P es distinto de 1, entonces lo que estoy haciendo acá es calcular efectivamente una integral por regla de la potencia. Si el P fuera 1, yo estaría integrando el 1 partido en X, y esa no es regla de la potencia, ese es logaritmo. ¿Ya? Por eso que lo voy a separar en casos, para ver todos aquellos que sea efectivamente regla de la potencia. Ya, si P es distinto de 1, entonces voy a calcular esa integral. Va a ser el límite cuando B tienda a más infinito de la integral de 1 hasta B, ¿ya? De la función que está dentro. La función que está dentro la voy a pensar como potencia. Es X a la menos P. Y todo esto de X. ¿Ya? Y hago la antiderivada. La antiderivada, como es regla de la potencia, simplemente tengo que sumarle 1 al exponente y partirlo en la misma constante que me da. Entonces me va a quedar X a la 1 menos P, o menos P más 1, dividido en 1 menos P, en la misma constante, pero evaluado entre 1 y B. ¿Ya? Entonces, ahora hago la evaluación, ahí está el límite esperando qué hacer. Hago la evaluación, puedo sacar el 1 menos P hacia afuera. 1 menos, 1 partido en 1 menos P. eh, y hago la evaluación adentro. Me va a quedar B a la 1 menos P menos 1 a la 1 menos P. ¿Ya? Ok, por supuesto que 1 a la 1 menos P me va a dar 1. Así que no hay problema ahí. Esa constante que está acá, primero, no se indefine, porque estoy asumiendo que el P es distinto de 1, así que esa fracción está súper bien, es una constante nomás. La puedo sacar fuera de la integral, perdón, fuera del límite. ¿Ya? Y finalmente, sí, finalmente lo único que necesito calcular es el límite del B a la 1 menos P, porque si hago el límite del 1, da 1. Así que ahí no hay mucho misterio. El único límite que importa es este que está acá. ¿Ya? Es una potencia. El B está tendiendo a infinito. Entonces tengo distintos casos. Si el B, no sé, si el B fuera un número, no sé, 2, y, ¿cómo se dice? Ahora, primero, el B es más grande que 1. Eso es una observación importante. Acá estoy haciendo la integral del 1 hasta infinito. Entonces B es un número más grande que 1. Entonces puedo imaginarme que es un 2. ¿Ya? Y todo va a depender ahora de qué pasa en el exponente. Si en el exponente, por ejemplo, yo tuviera un 3, ¿ya? Y hago que ese B, este B que está acá, que estoy suponiendo que es un 2, pero es un número mayor que 1, y hago que ese B tienda a infinito, ¿ya? Ese número se hace muy grande y si está elevado a un número mayor que 1, sigue haciéndose mayor que 0, ¿no? Sigue haciéndose mucho más grande. ¿Sí? En cambio, si ese B que es un número mayor que 1, yo lo elevo a algo negativo, pasa hacia abajo, y cuando ahora yo lo hago tender a infinito el B, ahora esta fracción me queda algo muy chiquitito y tiende a 0.
¿sí? Entonces tengo dos casos distintos. ¿Ya? Si el b, o sea, sabiendo que el b es un número mayor que 1, depende del exponente. Si el exponente es positivo, entonces esto se va a ir a infinito. Y si el exponente es negativo, se da vuelta, se queda una fracción, y la fracción completa se va a cero. Entonces tengo esos dos resultados posibles. Por ende, voy a tener dos resultados acá. ¿Ya? El primero es si el 1 menos p fuese positivo, fuese estrictamente positivo, entonces esta expresión que está acá, estoy elevando b a algo, a algo positivo, y cuando lo hago tender a infinito, se va a infinito. ¿Sí? Entonces el resultado aquí sería más infinito. Y si tuviese, por el contrario, que 1 menos p es menor que 0, si es menor que 0, entonces toda esta expresión que está acá se da vuelta, me quedaría 1 partido en b a la p menos 1, ¿sí? Y ese p menos 1 sería mayor que 0, y toda esta fracción sería a 0. Entonces el resultado sería eh, la constante que está afuera por 0 menos 1. ¿Ya? Y eso mejor escrito es 1 partido en p menos 1. Sería 1 partido en p menos 1. Y ahí tengo los dos resultados posibles. Por supuesto que acá esta condición, estas dos condiciones que están aquí, las puedo escribir mejor. Puedo decir que en el primer caso p es menor que 1, y en el otro caso p es mayor que 1. ¿Ya? Y ahí están los dos casos. Automáticamente de aquí en adelante, si yo tengo una integral, de 1 hasta infinito, que sea 1 partido en x a la 5, entonces yo sé automáticamente que esa converge, porque ahí el p es mayor que 1, es 5. Y si yo tuviera una integral de 1 hasta infinito, de 1 partido en x a la 1 medio, que será nuestro primer ejemplo, entonces yo sé automáticamente que esa diverge. ¿Por qué? Porque el p es menor que 1. ¿Ya? Eso es lo que estamos aprendiendo. Tenemos una familia de integrales donde yo automáticamente puedo saber si converge o no. Son poquitas, en realidad son súper reducidas, son las que tienen esta forma nomás, pero van a ser muy útiles mañana. ¿Ya? Mañana usar las p integrales es de vital importancia. ¿Uh? Y nos está faltando, porque acá yo hice todo esto para explicar regla de la potencia, puse que el p era distinto de 1. ¿Qué pasa si el p es 1? Y ese es como mi segundo caso. Si el p es 1, yo, lo que estaríamos buscando calcular es la integral de 1 hasta más infinito de 1 partido en x de x. ¿Ya? Y por definición de estas integrales impropias, el límite cuando p tiende a infinito de la integral de 1 hasta p de 1 partido en x de x. ¿Puedo calcular la integral? Por supuesto. La integral me da logaritmo. Logaritmo de x. ¿Ya? No le pongo valor absoluto porque en ese intervalo de 1 hasta b, el logaritmo siempre es positivo. Si es más grande que 1 el x, siempre me da positivo el logaritmo. Y tengo que evaluarlo entre 1 y b. Entonces me queda así. Es el límite, cuando b tiende a infinito, de logaritmo de b menos logaritmo de 1. ¿Ya? El logaritmo de 1 es 0. Así que ese no aporta en nada. Por ende, lo único que me estoy preguntando es qué pasa con el logaritmo de b, cuando b tiende a infinito. ¿Ya? Y de nuevo voy al gráfico. Se supone que estos son gráficos que uno debería conocer. ¿Cómo es el gráfico del logaritmo? El gráfico es así. Es como la exponencial, pero está girado, está invertido en 45 grados. Está reflejado según la recta x igual, y igual x. Y ahí es el logaritmo. Entonces, ¿qué pasa cuando se lo aplica a un b
que se va a infinito, ¿sí? ¿A dónde se va el i? Bueno, también infinito. Va subiendo infinitamente sin ningún tope. Entonces este límite efectivamente da más infinito. ¿Ya? Entonces el caso p igual 1 también es un caso divergente. ¿Ya? Así que uno puede resumir finalmente las p integrales, estas las vamos a llamar p integrales, de primera especie, ¿ya? Estas integrales de la forma 1 partido en x a la p, al final, en resumen, después de todo, tenemos estos dos resultados. Va a dar infinito si el p es menor o igual a 1, le estamos agregando el igual, porque el igual también fue divergente, y va a dar 1 partido en p menos 1 si p es mayor que 1. Eso. Ahí tenemos esas integrales. ¿Ya? Y la gracia es sabérsela. ¿Ya? Esto que acabo de escribir es súper importante para lo que vamos a hacer mañana. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, con respecto a estas P integrales? ¿No? Aquí, bueno, el chat. Siempre se va a cumplir, sí. Si me preguntan acá en el chat, sí. Sí, sí, si tiene esta forma, fíjense que hay que aplicar la misma forma que está originalmente. Es una integral que parte de 1 hasta infinito y que tenga una función 1 partido en x a la p. Ya, si tiene esa forma, es una p integral de primera especie. Ya, siempre. Lo que pasa, y aquí se los cuento al tiro, lo vamos a hacer después con otro ejemplo en los otros tipos de integrales, pero lo que pasa es que después uno puede modificar estas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, en vez de tener de 1 hasta infinito, yo tuviese de 1/2 hasta infinito, y también tengo una 1 partido en x a la p. Si tuviese ese caso, ¿ya? Ahí está fallando que no parte desde 1. ¿Ok? Pero no importa, porque esa integral yo la puedo quebrar, puedo hacerla de 1/2 hasta 1, después la hago de 1 hasta infinito. Esta primera integral yo la puedo calcular porque es una integral normal, no tiene ningún problema. Y la otra es una p integral. Entonces yo sé automáticamente cuánto da, ¿ya? Dependiendo del valor de p, claro. ¿Ok? Y la otra modificación que puede suceder es que en vez de tener 1 partido en x a la p, puede que esté desplazado. Por ejemplo, puede decir 1 partido en x menos 1 a la p. Y esto parte, no sé, desde 2. ¿Ya? Ahí, mediante un cambio de variable, no lo voy a hacer ahora, pero es para el futuro, si uno se topa con eso, yo puedo hacer un cambio de variable para que esto me quede en la forma una integral de 1 hasta infinito, de 1 partido en u a la de u, no sé, a la p de u. ¿Ya? Puedo hacer un cambio de variable adecuado para que me quede en la forma de las p integrales. ¿Ya? Eh, Sí, no es que sea una función por tramos, que me lo preguntan por el chat. No es que la integral me dé una función. No. De hecho, no es una función, tiene constantes nomás. De hecho, aquí es constantes, perdón, aquí es constante, y en la otra es infinito, ni siquiera es una constante. ¿Ya? No es una función, te está diciendo cuáles son los resultados posibles. ¿Ya? Si el p es mayor que 1, te da esa constante, y si el p es menor o igual a 1, pucha, explotó la integral, diverge. ¿Ya? Da infinito. ¿Ya? No es una función. Uno la escribe por partes porque estamos viendo los casos, ¿no? ¿Ya? Esa es la situación. Eso. ¿Ya? Y las variaciones de esto van a ir apareciendo de a poquito. ¿Ya? Yo se las voy a mostrar. Ya, vamos con el segundo tipo y con esto vamos a cerrar porque es muy parecido al anterior. Vamos de nuevo al pizarro, al PDF. Ahí están los ejemplos. Ahí están las P integrales. Todo esto ya lo hicimos. ¿Ya? Y ahora pasamos a las de segunda especie. Vamos a las integrales de segunda especie.
¿cuáles van a ser las de segunda especie? Aquellas donde el intervalo sea acotado, sea finito, ¿ya? A hasta B, ya no se va a infinito, pero la función no es acotada. Eso quiere decir que dentro del intervalo hay un valor donde la función se indefine. Porque cuando se indefine, quiere decir que o sube infinitamente o baja infinitamente. Ya se va a más o menos infinito. Entonces el problema no está en el intervalo, está en la función. ¿Ok? Entonces, supongamos, aquí están las definiciones, cómo uno las va a calcular. Supongamos que la función es discontinua en x igual b. ¿Dónde está el b? En el límite de integración de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que hacer dos observaciones. A mí me interesa lo que pasa desde a hasta b. No me interesa lo que pasa fuera de ese intervalo. Por eso que uno se imagina este b, yo estoy llegando a ese b por la izquierda. ¿Ya? No me interesa lo que le pasa a la derecha, porque ahí yo estoy, o sea, yo estoy integrando de A hasta B. Llego a B por la izquierda. Por eso que aparece ese simbolito que está ahí arriba. A veces nos vamos a olvidar del símbolo y vamos a decir de A hasta B nomás, pero implícitamente lo que estamos haciendo es acercarnos por la izquierda. ¿Ya? ¿Y ahí cómo se va a calcular eso? Si es que en B justo ahí hay una indefinición de la función, vamos a hacer la integral de A hasta C, ¿ya? Suponiendo que la función es continua de A hasta C, y donde C es un valor que está entre medio de A y B, y el C lo vamos a hacer tender hasta B, ¿ya? Como lo vamos a hacer por dentro del intervalo, uno dice que tiende a B por la izquierda, ¿ya? Para efectos prácticos da lo mismo, uno calcula la integral nomás, perdón, calcula el límite nomás, ¿ya? Calcular por la izquierda o por la derecha, si la función no es por tramos, no causa ninguna diferencia. Así que es un límite nomás normal, solo que estamos diciendo que es por la izquierda, porque por fuera, por la derecha, no nos interesa lo que pasa. ¿Ya? Pero es un límite. Y si ese límite da un número real, decimos que converge, y si da un número, o sea, si se dispara infinito, o es un límite que no existe, decimos que diverge. ¿Ya? Lo mismo va a pasar si es que la función es discontinua en el otro extremo del intervalo. Si es discontinua en A, vamos también a traducir esta integral como un límite, vamos a reemplazar el A por un C, pero ese C va a tender al A por la derecha, porque si el A está al principio del intervalo, me interesa llegar al A solamente por dentro del intervalo, por eso que es por la derecha. Para efectos prácticos vamos a seguir calculando el límite como siempre, ¿ya? Y esa es la traducción. Y si tuviera justo dos valores malos, si la función es discontinua en A y en B, entonces los separamos. Igual, perdón, estamos diciendo el otro caso. Perdón, estoy diciendo otra situación. O sea, es verdad lo que dije recién, si estuviera mala en los dos lados, hay que separarla, hay que quebrarla, pero acá lo que aparece es otro caso. ¿Qué pasa si el valor malo está entre medio? ¿Ya? Entre medio del A y el B. Hay un punto donde es discontinua la función, donde es no acotada, donde se indefine la función. Bueno, la quebramos también. La quebramos de A hasta C, hasta el valor malo, y después de C hasta B, de nuevo el valor malo C, hasta B, y la hacemos por separado. ¿Ya? Así que en cualquier caso, como que mezcle los dos anteriores o tenga el valor malo entre medio, la integral se quiebra. Hay que quebrarla y calcularlas por separado. ¿Ya? Para que sea convergente la integral en esos casos que se quiebran, entonces tiene que ser convergente en ambas integrales. Si falla una, entonces la integral completa ya no funciona. Ya murió. Es divergente. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Veamos ejemplo. Veamos ejemplo. No sé si tengo que comentar algo más. No, es lo mismo que dije. Si veamos ejemplo. Vamos acá al pizarrón. Vamos a partir con uno más fácil. A ver. Vamos a partir con esta. Vamos a partir con esta. Dice, analiza la convergencia de la integral del menos 1 hasta el 7 de esa función que está ahí. ¿Ya? El intervalo es finito.
va del -1 hasta el 7, así que no es de primera especie. El punto está en que si yo evalúo la función es, en este caso, la 1 partido en raíz cúbica de x más 1, ¿ya? Si esa función yo la evalúo en -1, no existe, ¿sí? Se indefine, me queda 1 partido en 0, ¿ok? ¿Ya? Y si uno calcula límites laterales de esa función, pucha, por la derecha va a dar infinito y por la izquierda va a dar menos infinito, ¿ya? Pero esa función se indefine, ahí no es continua, ¿ya? Así que es de segunda especie, ¿ya? La integral, perdón, la integral es de segunda especie, no la función. Ahí. Ya la integral es de segunda especie porque la función tiene una indefinición en en un valor. Y es el único valor donde tiene indefinición. No hay ningún otro. Si uno resuelve la ecuación raíz cúbica de x más 1 igual 0, el único valor que cumple eso es el x igual a -1. ¿Ya? No hay otro. Eso es importante también tener clarito si es que es el único o hay otro que esté entre medio. Ya, entonces por definición, nuestra integral va a ser el límite cuando x tiende a a -1 por derecha. ¿Por qué por derecha? Porque el intervalo es así, pues de -1 hasta el 7. A mí me interesa lo que pasa ahí adentro. Entonces yo tiendo al -1 por la derecha. ¿Ya? Por la izquierda no me interesa porque eso está fuera del intervalo. ¿Okay? Por eso la simbología. A veces esa simbología se omite, ¿ya? Porque la verdad es que seguimos calculando el límite como siempre, ¿no? Ya, entonces vamos a calcular el límite de una integral. Ay, ¿por qué puse X? Pongámosle C o A, da lo mismo. A. La integral de A hasta 7 del 1 partido en raíz cúbica de X más 1. Eso es potencia. ¿Ya? Es un X más 1 elevado a menos un tercio. ¿Ya? Y conviene verlo así para calcular la integral más rápido. Entonces, el límite cuando A tiende a -1 de, le sumo 1 al exponente, entonces me va a quedar 2 tercios, lo divido en los mismos 2 tercios, y debería dividirlo además en la constante que acompaña al x, porque adentro hay una función lineal, pero esa constante es 1, así que en realidad no influye en nada. ¿Ya? Y lo evalúo todo desde A hasta 7. ¿Ya? Y esto me quedó 3 medios por el límite de cuando A tiende a -1, por la derecha se supone, evalúo ahora. Se evalúa en 7, me va a quedar 8 a la 2 tercios, y se evalúa en A, me va a quedar A más 1, perdón, a la 2 tercios. ¿Ya? Y calculo ese límite. Y aquí magia. Si calculo el límite, obviamente en el 8 a la 2 tercios no pasa nada, es la misma constante. ¿Ya? 8 a la 2 tercios es raíz cúbica que es 2, y elevado a 2 da 4. Entonces da 4 nomás. ¿Ya? Y si calculo el límite del otro término, cuando el A tiende a -1, ahora no se indefine. Me va a quedar 0 a la 2 tercios. O sea, 0. ¿Ya? Y en total esto nos da 6. ¿Ok? Así que el límite dio finito, dio, dio un número. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra integral converge. Eh, de x ahí partido en raíz cúbica de x más 1, converge. ¿Ya? Calculamos cuánto era, de hecho. ¿Ya? Fuimos más allá. Sabemos que da 6. Pero es la misma idea de antes, entonces. Le calculo, cambio ese valor problemático, que en este caso era el -1, lo cambio por una letra, hago que la letra tienda a ese valor problemático y calculo ese límite. ¿Ok? Eso. Veamos el otro ejemplo que estaba antes, acá. Vamos a analizar la convergencia de ahora de esta integral, de 0 hasta pi medios de la secante de x. ¿Ya? La secante de x
si yo miro esta, es un intervalo finito primero, es un intervalo finito de 0 hasta pi medios, así que no es de primera especie, pero si yo miro la función secante, secante es 1 partido en coseno, ¿ya? Y cuando el coseno se haga 0, ¿sí? Esto se va a poner feo, ¿ya? Coseno de un ángulo y ese valor me da 0, entonces esa fracción se indefine. Y eso va a pasar en el pi medios, ¿ya? Entonces, en realidad, acá este signo más que está acá abajo está solo para despistar, ¿ya? La verdad es que el problema está en el pi medios, no en el 0, ¿ok? Por ende, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, se indefine f en pi medios, no existe, ¿ya? Y no hay otro valor. Del 0 hasta el pi medio, el único valor donde el coseno se hace 0 es en el pi medios, no hay otro. ¿Ya? Esta es de primera, es de segunda especie, con un solo valor malo. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? La integral entonces de segunda especie. Entonces, ¿cuánto da la integral? Va a dar el límite cuando b tienda a pi medios, moralmente tiende a pi medios por izquierda, porque el intervalo es de 0 hasta pi medios, y cuando el b se acerca al pi medios, lo va a hacer por la izquierda. Por la derecha no me interesa, porque ahí no hay integral. ¿Ya? Entonces, pi medios por la izquierda. Y la integral nos va a quedar desde 0 hasta b, ¿cierto? Es b el que tiende a pi medios, de secante de x de x. Y yo les prometí en las primeras clases que la integral de secante los iba a perseguir todo este curso. Así que, y el próximo también. Así que la integral de secante, si a esta altura no se la saben de memoria, la pueden buscar, no es tan terrible, pero da logaritmo natural de secante más tangente. Ya el truco era amplificar por esa expresión arriba y abajo. Así que da ese valor, y lo tengo que evaluar entre 0 y b. Por ende, todo esto es el límite, cuando b tiende a pi medios por la izquierda, de logaritmo de lo mismo, pero evaluado en b. O sea, logaritmo de secante de b más tangente de b, menos el logaritmo de lo mismo, pero evaluado en 0. Si usted evalúa la secante en 0, es 1 partido en coseno de 0, que da 1. Y si usted evalúa el tangente en 0, da 0. ¿Ya? Así que eso es lo que tenemos. Y lo que quedó acá a la derecha es logaritmo de 1, y logaritmo de 1 da 0. Así que todo eso dio 0. ¿Ok? Por ende tenemos que calcular el límite cuando b tiende a pi medios, por la izquierda se supone, de el logaritmo de secante de b más tangente de b. ¿Ok? Eso. Y se indefine todo. ¿Ya? Si reemplazo, el logaritmo es una función continua. Así que para calcular el límite, puedo llegar y reemplazar el b con pi medios. También la secante y también la tangente son funciones continuas. ¿Ya? Pero al tratar de reemplazar, el logaritmo no tiene problema, pero la secante y la tangente sí. ¿Ya? Cuando uno se acerca a secante a través de valores que son, eh, ¿cómo se dice? A través de valores que son más chicos que pi medio, valores de ángulos que son más chicos que pi medio, esta expresión se está haciendo gigante, es 1 partido en coseno de b. ¿Sí? Si me acerco por la izquierda, me estoy acercando por valores positivos a esta fracción, coseno siempre es positivo ahí, y esto se está haciendo infinitamente grande. ¿Ya? Así que ese pedacito me está dando más infinito. Y en el caso de la tangente, lo mismo. En la tangente es seno partido en coseno.
¿ya? Y si me estoy acercando por valores que están a la izquierda del pi medios, eso quiere decir que están en el primer cuadrante. Y si están en el primer cuadrante, y el b tiende a pi medios, esta fracción se va haciendo cada vez más grande, pero positiva. ¿Ya? Si lo quieren ver en el gráfico de la tangente, que ahí es más fácil, ¿ya? Ahí está el gráfico de la tangente, me estoy acercando al pi medios por acá, por la izquierda. Entonces da positivo, ¿ya? Da más infinito. ¿Ya? Así que en total toda esta expresión, eh, em, sí, toda esta expresión da infinito. Eso es. ¿Ya? Me está dando logaritmo de algo que va creciendo infinito y eso sigue siendo infinito. Lo vimos hace un rato. ¿Ya? El logaritmo también, si lo que está dentro del logaritmo se va a infinito, el logaritmo también. Así que da infinito. ¿Ya? Así que esta integral diverge. Por lo tanto, la integral de 0 hasta pi medios de la secante diverge. ¿Ya? Eso nos está pasando. ¿Ok? Pero es calcularlo. Aquí lo que hemos estado haciendo toda esta clase es calcular las integrales a través de estos límites. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a querer mañana es decidir si las integrales convergen o no sin necesidad de calcular el límite que sale acá por definición. ¿Ya? Les voy a mostrar como ahora como lo que uno podría hacer. ¿Ya? Pero faltan las p integrales para estos casos. Un momento, esto es lo último. Lo último, me está faltando, igual que para las de primera especie estaban las p integrales, acá para las de segunda especie están las q integrales. ¿Ya? Pero da lo mismo. Yo en general a esto le pongo p igual, ¿sí? Solamente que uno tiene que tener conciencia de que si son de primera o segunda especie. ¿Ya? Acá está hecho con Q, pero la verdad es que da lo mismo, lo podemos hacer con P. ¿Ya? Yo voy a hacer porfiado, lo vamos a hacer con P. Igual vamos a hacer I sub P como la integral de 0 hasta 1 de 1 partido en X a la P de X. ¿Ya? También las voy a considerar P integrales, ya para no meter letras nuevas. La gran diferencia es que ahora el intervalo es finito, va de 0 hasta 1, y la función que es 1 partido en X se indefine en 0. ¿Ya? Y no hay otro valor donde se indefina. Así que yo sé que esta es una P integral, porque tiene la forma del X, 1 partido en X a la P, pero es de segunda especie. Eso es lo que, así uno las distingue. Ya no le pongamos Q porque la verdad es que eh, vamos a estar enredando la situación. Todas son P integrales, ¿ya? Son esos exponentes que están acá. Y también, igual que antes, voy a hacer la separación de qué pasa si es que el P es distinto de 1 y qué pasa si el P es igual a 1. Si el P es distinto que 1, entonces esto va a ser el límite cuando A tienda a 0 por derecha de la integral de A hasta 1 de 1 partido en X a la P, que lo vamos a escribir como potencia, X a la menos P de X. Fíjense que el cálculo de la integral es el mismo que antes. Me va a quedar igual X a la 1 menos P partido en 1 menos P, pero en este caso evaluado entre A y 1. Puedo sacar el 1 partido en 1 menos P, no se indefine porque el P es distinto de 1, y me queda el límite cuando A tiende a 0 y evalúo ahora. Si evalúo en 1, esto me queda 1, 1 elevado a 1 menos P, 1, y si evalúo en A, me queda A elevado a 1 menos P. Entonces ahora tengo que calcular el límite. Por supuesto que el límite de 1 sigue dando 1, ahí no hay ningún cambio, y me está interesando el límite de esa expresión. ¿Ya? Ahora el A sigue siendo un valor positivo. El A es positivo porque el A va tendiendo a 0 por derecha. El A es positivo. Pero el exponente 1 menos P me va a provocar distintas situaciones. Si ese 1 menos P fuera positivo,
y yo calculo A, por ejemplo, si fuera A elevado a 5, y yo calculo, hago tender el A a 0, eso me da 0, cuando el A tiende a 0. Pero si el A hubiese estado elevado a menos 5, si hubiese estado elevado a algo negativo, entonces eso es lo mismo que escribir 1 partido en A a la 5. Y cuando el A tiende a 0, ahí se indefine, no existe, se va a infinito. ¿Ok? Entonces acá la situación va al revés que lo que nos había pasado en primera especie. Vamos a llegar a lo siguiente. El resultado va a ser 1 menos P, 1 partido en 1 menos P, si es que el 1 menos P, el 1 menos P era, ¿qué dije? Negativo. No, si el 1 menos P era positivo. ¿Sí? Si el 1 menos P es positivo y yo hago este límite, ese da 0. Así que me quedo solamente con el 1, y 1 por lo que está allá, me queda eso. ¿Ya? Y en el otro caso contrario, si el 1 menos P fuera negativo, entonces ahí el A pasa hacia el denominador y hago tender el A a 0 y explota. Así que ahí da más infinito. ¿Ya? Eso tenemos. Y nos falta el caso, ¿qué pasa si es que el P es igual a 1? Si P es exactamente 1, claro, ahora me está quedando el límite cuando A tiende a 0 por derecha, de la integral de A hasta 1, de 1 partido en X, de X. ¿Ya? El P en este caso es 1. Hago la integral, en este caso da logaritmo. Esto es el límite cuando A tiende a 0 por derecha, de logaritmo natural de X. Es positivo el X, así que no le pongo valor absoluto. Y evalúo entre A y 1. Entonces esto va a ser el límite, cuando A tiende a 0 por derecha, de logaritmo de 1 menos logaritmo de A. ¿Ya? Y el logaritmo de 1 es 0, así que ese se muere. Y ahora tengo menos logaritmo de A, cuando el A tiende a 0. ¿Ok? Y si uno recuerda el gráfico del logaritmo, el logaritmo hace así. Tiene una asíntota justo en 0. Tiene una asíntota vertical. Ya la función se está yendo a menos infinito. ¿Ok? Así que cuando calculo este límite y como tiene el otro menos adelante, si algo se está haciendo, si algo se está yendo a algo muy grande pero negativo, y le pongo otro menos, me queda algo muy grande pero positivo. Así que esto está tendiendo a más infinito. ¿Ok? Ese signo menos transforma esto que se va a menos infinito y lo transforma en algo que se va a más infinito. ¿Ya? Así que fantástico, ya lo tenemos. Para el caso P igual 1, igual es malo, igual que en las de primera especie. ¿Ya? Así que podemos resumir esto como que la integral de 0 hasta 1 de la 1 partido en x a la p tiene los dos casos siguientes. O da 1 partido en 1 menos p, y eso va a ser cuando el 1 menos p sea, ¿cuánto? Positivo, y eso va a ser cuando el p sea menor que 1, y más infinito si es que el p es mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces acá empiezan los enredos, porque esto es exactamente lo contrario al caso de primera especie. En primera especie, este era el caso bueno, cuando P era mayor que 1. Acá es al revés. El caso bueno está cuando P es menor que 1. ¿Ya? Y lo mismo con el caso malo. En las de primera especie, el caso malo está cuando P era menor o igual a 1, y ahora el caso malo está en el mayor o igual a 1. Entonces es fundamental que uno distinga si es que estamos en el caso de primera especie o de segunda especie. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser fundamental? Porque mañana lo vamos a ocupar mucho y lo vamos a ocupar en esta forma. Esta es la misma integral que hicimos hace un rato, que era de segunda especie. ¿Ya? Tal vez la pregunta ya no sea, bueno, la pregunta acá está igual, analiza la convergencia.
¿Ya? Aquí dice, analiza la convergencia. Hace un rato lo hicimos calculándola. La calculamos, nos dio 6 y contestamos la pregunta, converge. ¿Ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es decidir si converge o no, pero sin necesidad de calcularla. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, ¿quién viene al rescate, por ejemplo? Las P integrales. Yo acá puedo hacer un cambio de variable. Voy a decir que U es X más 1. ¿Sí? Si el U es así, entonces el de U es de X. Cuando el X vale menos 1, entonces el U vale 0. Y cuando el X vale 7, entonces el U vale 8. ¿Sí? Entonces yo puedo traducir la misma integral a la integral de que va desde 0 hasta 8 de 1 partido en raíz cúbica de U. De U. Así. Y esa integral la puedo separar. Esa integral es de 0 hasta 1 de 1 partido en raíz cúbica de U más la integral de 1 hasta 8 de 1 partido en raíz cúbica de U. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera integral ya es una P integral, ¿ya? Donde el P en este caso es un tercio, ¿sí? Es raíz cúbica de U. Y tiene todas las formas de la P integral, va de 0 hasta 1, es una P integral. Y como el 1/3 es menor que 0, perdón, menor que infinito, perdón, lo dije súper mal. Como el 1/3 es menor que 1, ese es el test, eso lo vimos recién, entonces esta integral converge. Entonces esta integral completa converge. ¿A qué número? No me importa. A mí me están preguntando por si converge o no. ¿Ya? Y la otra integral es una integral normal. No tiene ninguna indefinición. No es impropia. ¿Ya? Tiene un intervalo finito, así que no es de primera especie, y no se indefine la función. ¿Ya? El único valor donde se indefine es en 0. Y ahí no está el 0, del 1 al 8. No está el 0. Así que esta es una integral no impropia. Si no es impropia, entonces automáticamente converge. Es una integral que usted puede calcular y le da un número, así que no hay problema. ¿Ya? Y si usted le dio un número en la primera, le dio un número en la segunda, y la suma, entonces le va a dar un número en total. ¿Ok? Así que la integral converge. ¿Ya? Contesté la pregunta. ¿Ya? Analiza la convergencia. Bien, converge. No la calculé. Esa es la lógica que vamos a usar mañana. Vamos a aprender técnicas para decidir si una integral converge o no sin necesidad de calcular la integral. ¿Ya? Y eso es súper potente porque la mayoría de las integrales con las que uno se puede topar, la verdad es que no se pueden calcular con los métodos que hemos trabajado. ¿Ya? Así que aquí van a aparecer otras integrales que no se pueden calcular, pero sin embargo sí podemos decidir si convergen o no. ¿Ya, muchachos? No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, no se desconecten, porfa, porque déjenme ver el tema de la lista y, y cerramos por ahí. ¿Ya? Con eso estaríamos. No me demoro nada. Ya, ahí estamos. Ahora sí. Que tengan un excelente martes, muchachos. Nos estamos viendo mañana en la tarde. Que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias.